Imagínate despertar una mañana y descubrir que 10 policías han sido asesinados en un solo fin de semana en tu país. Que pandilleros desde las cárceles ordenan ejecuciones mientras el Estado parece incapaz de detenerlos. Que comerciantes cierran sus negocios porque las extorsiones los están quebrando. Esto no es una pesadilla, esto es Guatemala en enero de 2026. Mientras tanto, al lado, en El Salvador, tu vecino más pequeño presume de ser el país más seguro del hemisferio occidental. Donde antes había 103 homicidios por cada 100.000 habitantes, ahora apenas llegan a 1.3. Donde las pandillas que aterrorizaron a la población durante décadas ahora están encerradas en un megacentro penitenciario sin posibilidad de seguir delinquiendo. La pregunta que millones de guatemaltecos se hacen hoy no es si esto es posible, sino por qué su gobierno no lo está haciendo. Fíjate que en este video vamos a analizar con datos duros, sin propaganda ni sensacionalismo, la verdadera situación de seguridad en Guatemala. Vamos a comparar cifra por cifra lo que está pasando en las calles guatemaltecas versus lo que logró Nayib Bukele en El Salvador. Y sobre todo, vamos a responder la pregunta que está en boca de todos: ¿Guatemala realmente necesita un Bukele o hay otras alternativas que el gobierno simplemente no está explorando? Esto no va a ser un elogio ciego al modelo salvadoreño ni una crítica sin fundamento al gobierno guatemalteco. Vamos a presentar hechos verificables, testimonios documentados y análisis de expertos en seguridad para que tú mismo puedas sacar tus propias conclusiones. Porque este no es solo un debate político, es una cuestión de vida o muerte para millones de guatemaltecos que merecen vivir sin miedo. Empecemos por entender exactamente qué está pasando en Guatemala en este 2026. Los números no mienten y la realidad es más grave de lo que muchos imaginan. Guatemala cerró el 2025 con 3.139 muertes violentas. Eso significa que hubo 270 víctimas más que en 2024. La tasa de homicidios subió a 17.3 por cada 100.000 habitantes, la cifra más alta en los últimos 5 años. Para que te des una idea de lo que esto significa en la vida real, estamos hablando de casi 9 personas asesinadas cada día en Guatemala. El departamento de Guatemala encabeza esta tragedia con 1.460 homicidios en un solo año. Le sigue Escuintla con 336, Petén con 140, Izabal con 137 y Chiquimula con 110. 5 zonas de la capital, las zonas 18, 7, 6, 12 y 1, concentraron el 54% de todos los homicidios del municipio de Guatemala. La violencia no está distribuida uniformemente, está concentrada en territorios específicos donde las pandillas ejercen control territorial. Pero los homicidios son solo la punta del iceberg. Las personas lesionadas aumentaron un 23% en comparación con el año anterior. Los delitos contra la propiedad se incrementaron en 15.57%. Y aquí viene lo más preocupante: las denuncias por extorsión crecieron de 139.1 a 142.7 por cada 100.000 habitantes entre diciembre de 2024 y diciembre de 2025. Las extorsiones son el delito que más afecta a la economía del guatemalteco común. No son solo números en una estadística, son comerciantes que tienen que pagar el llamado impuesto de guerra para poder abrir sus negocios. Son transportistas que entregan parte de sus ganancias a pandilleros solo para que los dejen trabajar. Son familias enteras que abandonan sus hogares porque no pueden seguir pagando las cuotas que les exigen los criminales. El Centro de Investigaciones Económicas Nacionales reportó que en 2024 se registraron más de 25.000 denuncias por extorsión. En los primeros 4 meses de 2025 ya se habían acumulado más de 9.000 casos nuevos. Esto representa un incremento interanual superior al 20%. Pero aquí está el detalle que muchos no entienden: estas son solo las extorsiones que se denuncian. Según la Encuesta Nacional de Percepción de Seguridad Pública y Victimización, solo 3 de cada 10 víctimas de extorsión reporta el delito a las autoridades. Eso significa que la cifra no registrada podría alcanzar un 65%. Estamos hablando de que las extorsiones reales podrían ser casi el doble de las que aparecen en las estadísticas oficiales. El miedo impera. La gente prefiere pagar en silencio antes que denunciar y arriesgarse a represalias. Guatemala, Escuintla, Suchitepeques, San Marcos y Zacatepeques concentran casi el 68% de todas las extorsiones del país. Municipios como Santa Lucía, Milpas Altas en Zacatepeques reportaron una tasa de 526.3 extorsiones por cada 100.000 habitantes en febrero de 2025. San Martín Jilotepeque en Chimaltenango alcanzó 491.1.
Estas cifras son simplemente aterradoras para comunidades pequeñas. La violencia no discrimina por género ni edad. En 2024 el 88% de los homicidios fueron cometidos contra hombres y el 12% contra mujeres. Pero el dato más desgarrador es que el 51.4% de las víctimas de homicidio tenían entre 15 y 30 años de edad. Eso significa 1.385 personas jóvenes ultimadas en un año. Casi 4 jóvenes asesinados diariamente. Una generación entera siendo diezmada por la violencia pandillera. El análisis del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales calculó que se perdieron 68.054 años de vida potencial debido a los homicidios en 2024. Piensa en eso. No son solo vidas perdidas, es todo el potencial que esas personas tenían por delante. Los estudios que nunca terminarán, las familias que nunca formarán, las contribuciones que nunca harán a la sociedad. Guatemala está perdiendo su futuro en las calles. Los investigadores advierten que Guatemala rompió su tendencia a la baja en homicidios durante el segundo año del gobierno de Bernardo Arévalo. La tendencia venía mejorando y se mantuvo durante el primer año de su administración, pero en 2025 aumentó superando cifras que no se registraban en los últimos 5 años. Francisco Quesada del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales fue contundente al afirmar que es inaceptable la cantidad de muertes violentas que se registran en Guatemala. Ahora bien, ¿qué está causando este repunte en la violencia? Los expertos señalan varios factores. Primero, las rivalidades entre pandillas por el control del narcomenudeo. Barrio 18 y Mara Salvatrucha están en una guerra territorial por el control de la distribución de drogas en los centros urbanos. Esta competencia genera enfrentamientos violentos que cobran víctimas tanto entre los pandilleros como en la población civil que queda atrapada en medio del fuego cruzado. Segundo, la extorsión sigue siendo el motor económico de las pandillas. A diferencia del narcotráfico que requiere redes complejas y conexiones internacionales, la extorsión es un delito relativamente sencillo de ejecutar y genera ingresos constantes. Las pandillas extorsionan a comerciantes, transportistas, vendedores de mercados, e incluso a estudiantes y amas de casa. Nadie está a salvo. Tercero, y esto es crucial, las pandillas siguen operando desde las cárceles. El sistema penitenciario guatemalteco está completamente fuera de control. Al cierre del primer semestre de 2025, las cárceles albergaban 23.382 privados de libertad cuando solo tienen capacidad para 6.842 personas. Eso es un hacinamiento del 342%, una de las tasas más altas de toda América Latina. Desde esas cárceles sobrepobladas, los líderes pandilleros continúan ordenando extorsiones y asesinatos. Tienen acceso a teléfonos celulares, pueden recibir visitas, y mantienen el control de sus estructuras criminales en las calles. Los intentos del gobierno por recuperar el control han sido insuficientes y en algunos casos contraproducentes. El Plan Renovación, con el que se buscaba recuperar el control de los centros penitenciarios, no fue tan efectivo como se prometió. Francisco Quesada del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales lamentó que no hubo una respuesta con el nivel de contundencia que se había prometido al inicio del proyecto carcelario. Las cárceles guatemaltecas siguen siendo centros de comando y control para las organizaciones criminales. La situación llegó a un punto crítico en enero de 2026. El fin de semana del 17 y 18 de enero, Guatemala vivió uno de los episodios más violentos de su historia reciente. Pandilleros de Barrio 18 tomaron el control de 3 prisiones, secuestraron aproximadamente 50 rehenes, y desataron una ola de ataques coordinados contra la Policía Nacional Civil que dejó 10 agentes muertos y varios heridos. Los ataques fueron simultáneos y coordinados en distintos puntos del país. No fue violencia aleatoria, fue una operación militar ejecutada por estructuras criminales altamente organizadas. El mensaje era claro. Las pandillas tienen la capacidad de golpear al Estado donde y cuando quieran. Esto obligó al presidente Bernardo Arévalo a decretar el estado de sitio por 30 días en todo el territorio nacional. El estado de sitio es una medida extraordinaria que suspende garantías constitucionales como la libertad de locomoción y de reunión. Permite a las autoridades detener a cualquier persona sin necesidad de mandamiento judicial. Es una herramienta diseñada para combatir el terrorismo y actividades criminales organizadas. Que Guatemala tuviera que recurrir a esta medida en 2026 demuestra la magnitud del desafío que representan las pandillas para la seguridad del país.
Las fuerzas de seguridad lograron retomar el control de las cárceles. Neutralizaron al líder de Barrio 18, Aldo Ochoa, alias El Lobo, quien desde la prisión había ordenado los ataques. Ochoa demandaba su traslado a otra prisión con comodidades como aire acondicionado, cama grande y comida a domicilio. Su captura y exhibición pública fue presentada como una victoria del Estado, pero desató la oleada de atentados contra policías. Los analistas advierten que aunque el estado de sitio ha derivado en cientos de capturas en pocos días, persisten problemas estructurales graves. La capacidad investigativa es limitada. Hay debilidad para desarticular las redes financieras de las pandillas. Falta coordinación entre la policía, el Ministerio Público y el sistema judicial. Muchos detenidos regresan rápidamente a las calles por falta de pruebas o procesos mal integrados. María del Carmen Aceña, directora del Área de Seguridad Ciudadana del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, fue clara al evaluar el desempeño del gobierno. El primer año fue bueno, dijo, y el segundo regular tirando a malo. También advirtió que el sistema penitenciario sigue fuera de control y que desde las cárceles se siguen ordenando extorsiones y asesinatos. Guatemala tiene además un problema de órdenes de captura sin ejecutar que alimenta la impunidad. En abril de 2025, el secretario general del Ministerio Público reveló que había más de 23.000 órdenes de aprehensión pendientes de ejecutar. 8.024 órdenes por violencia contra la mujer, delitos sexuales y femicidio. Alrededor de 15.000 más en todo el país. Criminales conocidos circulan libremente porque las autoridades no tienen la capacidad operativa para capturarlos. La percepción ciudadana refleja esta realidad. Los guatemaltecos sienten que el Estado no los protege, que pueden ser víctimas en cualquier momento y en cualquier lugar, que denunciar no sirve de nada porque los criminales quedan libres o simplemente nunca son capturados. Esta sensación de abandono e impotencia alimenta el clamor popular por soluciones más drásticas. Y es aquí donde entra la comparación con El Salvador. Ahora analicemos qué pasó en El Salvador y cómo Nayib Bukele logró la transformación más dramática en materia de seguridad que se haya visto en América Latina. Cuando Nayib Bukele asumió la presidencia de El Salvador el 1 de junio de 2019, heredó uno de los países más violentos del planeta. Entre 2015 y 2019, El Salvador registraba un promedio de 103 homicidios por cada 100.000 habitantes. Las pandillas, conocidas como maras, dominaban amplias zonas del territorio nacional. Extorsionaban, asesinaban y sembraban el terror entre la población. En 2021, 38 de las 50 ciudades más peligrosas del mundo eran salvadoreñas. Los números eran aterradores. En 2019, el año que Bukele llegó al poder, se registraron más de 2.390 homicidios. Las familias salvadoreñas vivían bajo el control de las pandillas. No podían salir de sus casas en ciertos horarios. Los comerciantes pagaban extorsiones semanales. Los jóvenes eran reclutados por la fuerza. La vida cotidiana estaba dominada por el miedo. Bukele implementó primero el Plan Control Territorial. Consistía principalmente en el despliegue masivo de policías y militares en los territorios controlados por pandillas. Se estableció presencia permanente del Estado en zonas donde antes las autoridades ni siquiera se atrevían a entrar. Fue un cambio de paradigma. En lugar de operativos esporádicos, se mantuvo ocupación territorial continua. Los resultados comenzaron a verse gradualmente. Los homicidios empezaron a descender. En 2022 se contabilizaron 495 homicidios, una reducción significativa pero aún insuficiente. Fue entonces cuando ocurrió el punto de inflexión. El 27 de marzo de 2022 se registró el día más violento del gobierno de Bukele. Ese día fueron asesinadas al menos 62 personas en lo que pareció ser un ataque coordinado de las pandillas contra el Estado. La respuesta de Bukele fue contundente y controversial. Desde entonces, la Asamblea Nacional de mayoría oficialista aprobó el régimen de excepción que faculta a las autoridades a suspender derechos constitucionales como la libertad de reunión, el derecho a la defensa y permite la intervención de comunicaciones sin autorización judicial. Este régimen se ha mantenido vigente desde marzo de 2022 hasta la actualidad, renovándose mensualmente. Bajo el régimen de excepción se han realizado capturas masivas de supuestos pandilleros. Las cifras oficiales hablan de decenas de miles de personas detenidas. Se construyó el Centro de Confinamiento del Terrorismo, conocido como CECOT, una megacárcel con capacidad para 40.000 reclusos diseñada específicamente para aislar completamente a los líderes pandilleros.
En el SECOT no hay visitas, no hay comunicación con el exterior, no hay manera de que los líderes sigan dirigiendo sus estructuras criminales. Los resultados en términos de reducción de homicidios han sido dramáticos. En 2023 se registraron 154 homicidios en todo El Salvador, una tasa de 2.4 por cada 100.000 habitantes. En 2024 la cifra bajó a 114 homicidios, una tasa de 1.9 por cada 100.000 habitantes. En 2025, según las cifras más recientes, la tasa descendió a 1.3 por cada 100.000 habitantes. Para que entiendas la magnitud de este cambio, El Salvador pasó de 103 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2015 a 1.3 en 2025. Es una reducción de casi el 99%. Diciembre de 2024 fue el mes más seguro en toda la historia de El Salvador con solo un homicidio registrado y 30 días sin ninguna muerte violenta. El fiscal general de El Salvador reportó que de los 114 homicidios de 2024, 112 fueron resueltos. Eso es un índice de solución del 98.2%. El promedio diario de homicidios fue de 0.3. Bukele afirmó que si todos los meses del año hubieran sido como diciembre de 2024, la tasa de homicidio sería de 0.2, colocando a El Salvador en posición de competir por ser el país más seguro del mundo. Las autoridades salvadoreñas también reportaron que los delitos de eficacia presentaron una reducción arriba del 40%. Las violaciones se redujeron por arriba del 60%. Se han registrado 798 días sin homicidios en toda la gestión de Bukele y 684 desde la puesta en marcha del régimen de excepción hasta el 31 de diciembre de 2024. La percepción ciudadana en El Salvador cambió radicalmente. La población salvadoreña, antes aterrorizada por las pandillas, ahora siente que puede caminar tranquila por las calles. Los comerciantes ya no pagan extorsiones. Las familias recuperaron espacios públicos que antes eran territorios pandilleros. El turismo aumentó porque El Salvador dejó de ser percibido como un país peligroso. La popularidad de Bukele se disparó. Ganó la reelección con más del 80% de los votos, algo sin precedentes en la democracia salvadoreña. Su imagen se proyectó internacionalmente. Líderes de otros países comenzaron a visitarlo para conocer el modelo salvadoreño. Bukele se presentó ante la Organización de las Naciones Unidas diciendo que su país había pasado de ser literalmente el país más peligroso del mundo a ser el país más seguro de América Latina. Estos son los datos que los guatemaltecos ven. Estos son los resultados que comparan con su propia realidad. Mientras en Guatemala la violencia aumenta, en El Salvador prácticamente desapareció. Mientras en Guatemala las pandillas siguen operando desde las cárceles, en El Salvador están aisladas en el SECOT sin capacidad de delinquir. Mientras en Guatemala se registran casi 9 homicidios diarios, en El Salvador pasan semanas enteras sin ninguno. La pregunta entonces es inevitable. Si El Salvador lo logró, ¿por qué Guatemala no puede hacerlo? Si Bukele derrotó a las mismas pandillas que operan en Guatemala, ¿por qué el gobierno guatemalteco no replica el modelo? Esta comparación es la que alimenta el clamor popular por un Bukele en Guatemala. Pero antes de llegar a conclusiones apresuradas, necesitamos analizar el otro lado de la moneda. Porque el modelo Bukele no ha estado exento de críticas muy serias que debemos considerar. El régimen de excepción en El Salvador ha sido cuestionado por múltiples organizaciones internacionales de derechos humanos. La suspensión de garantías constitucionales significa que personas pueden ser detenidas sin orden judicial, sin derecho a defensa, y sin límite de tiempo claro para su detención. Esto abre la puerta a abusos y detenciones arbitrarias. Cristosal, un centro de pensamiento centroamericano, ha documentado más de 6.400 denuncias de violaciones a derechos humanos durante el régimen de excepción, principalmente por detenciones arbitrarias y torturas. Reportan más de 300 muertes de detenidos bajo custodia estatal. Estas son cifras alarmantes que no pueden ser ignoradas. Zaira Navas, jefa jurídica de Estado de Derecho y Seguridad de Cristosal, señaló que la población tiene una percepción de seguridad muy grande, pero esto no corresponde al cumplimiento de las normas establecidas en la Constitución que garantizan los derechos a la población salvadoreña. Es decir, se logró seguridad a costa de sacrificar derechos fundamentales. Las detenciones masivas han afectado a personas inocentes. Hay testimonios documentados de jóvenes detenidos simplemente por tener tatuajes, por vivir en barrios controlados por pandillas, o por haber sido denunciados erróneamente.
Familias enteras han sido separadas. Personas han perdido sus trabajos. Vidas han sido destrozadas por detenciones injustas. El gobierno de Estados Unidos reveló una acusación que detalla que el gobierno de Bukele llegó a acuerdos secretos con la pandilla MS-13 para detener la violencia en el país. Según fiscales estadounidenses, algunos miembros del gobierno salvadoreño se enmascararon para entrar en secreto a las cárceles y mantuvieron conversaciones con líderes pandilleros. Acusan a miembros del gobierno de liberar a un miembro de MS-13 reclamado en extradición por Estados Unidos, de otorgar penas de prisión más cortas y condiciones carcelarias más cómodas a cambio de reducir los asesinatos. Bukele negó categóricamente estas acusaciones, pero la información proviene de investigaciones del Departamento de Justicia estadounidense. Si estas acusaciones son ciertas, significaría que parte de la reducción de la violencia no se debió únicamente a la mano dura, sino a negociaciones secretas con las mismas pandillas que se supone estaban combatiendo. También hay críticas sobre la metodología de conteo de homicidios. Investigaciones del medio local El Faro señalan que en las estadísticas gubernamentales de homicidios no se incluyen muertes de supuestos pandilleros en enfrentamientos con policías, el hallazgo de osamentas ni muertes de supuestos delincuentes a manos de ciudadanos. Estos casos sí se incluían en las cifras de los gobiernos anteriores. Esto plantea dudas sobre si las cifras oficiales reflejan realmente toda la violencia o si hay un maquillaje estadístico. El congresista estadounidense James Patrick McGovern cuestionó ante la Comisión de Derechos Humanos Tom Lantos de Estados Unidos la veracidad de las estadísticas del gobierno salvadoreño. Citó a un excomandante de las Fuerzas Especiales del Ejército estadounidense que analizó los datos y descubrió que el gobierno salvadoreño ha subestimado los homicidios hasta en un 47% al excluir cuerpos encontrados en fosas, asesinatos policiales y homicidios en prisión. Las cárceles salvadoreñas también enfrentan hacinamiento extremo similar al de Guatemala. Las condiciones de detención han sido denunciadas como inhumanas. Presos duermen en el suelo hacinados. No tienen acceso adecuado a atención médica. Las visitas familiares están prohibidas completamente. Organizaciones internacionales han expresado preocupación por el trato a los detenidos. El modelo Bukele también ha concentrado un poder político enorme en el Ejecutivo. La Asamblea Legislativa de mayoría oficialista aprueba automáticamente todas las solicitudes del presidente. Los pesos y contrapesos democráticos se han debilitado. La separación de poderes es cuestionable. Bukele removió a magistrados de la Sala de lo Constitucional y al fiscal general, consolidando su control sobre todas las instituciones. La reelección de Bukele fue constitucionalmente cuestionable. La Constitución salvadoreña prohibía la reelección inmediata, pero la Sala de lo Constitucional, ya controlada por magistrados afines a Bukele, reinterpretó la norma para permitirle competir nuevamente. Esto sentó un precedente peligroso sobre el respeto a las normas constitucionales. Los críticos argumentan que el éxito de Bukele se basa en un modelo autoritario que sacrifica libertades democráticas en nombre de la seguridad, que funciona en el corto plazo pero que a largo plazo debilita las instituciones democráticas, que crea un culto a la personalidad alrededor del líder en lugar de fortalecer instituciones permanentes, que cuando Bukele ya no esté, el sistema podría colapsar porque todo depende de él. También señalan que no se han atacado las causas estructurales de la violencia: la pobreza, la falta de oportunidades, la exclusión social, la corrupción institucional. El modelo Bukele es principalmente represivo. Encarcela masivamente pero no aborda las condiciones que generan el reclutamiento pandillero. No ofrece alternativas de vida a los jóvenes en riesgo. No resuelve los problemas económicos que empujan a las personas hacia el crimen. Además, el impacto económico de mantener decenas de miles de personas encarceladas es enorme. El costo de construcción y operación del SECOT y otras cárceles es multimillonario. El despliegue permanente de fuerzas de seguridad requiere presupuestos enormes. El Salvador ha tenido que sacrificar inversión en otras áreas para financiar su estrategia de seguridad. La sostenibilidad financiera del modelo a largo plazo es cuestionable. Estas críticas son serias y fundamentadas. No pueden ser descartadas como propaganda de opositores. Organizaciones internacionales respetables, académicos independientes, y hasta aliados de Estados Unidos han expresado preocupaciones legítimas sobre aspectos del modelo salvadoreño. Entonces, teniendo en cuenta tanto los logros innegables como las críticas válidas, volvamos a la pregunta original. ¿Guatemala necesita un Bukele? La respuesta no es tan simple como un sí o un no.
porque en realidad la pregunta debería reformularse. ¿Guatemala necesita los resultados que logró Bukele o está dispuesta a pagar el precio que El Salvador ha pagado por esos resultados? Empecemos por lo que sí debería adoptarse del modelo salvadoreño sin controversia. Guatemala necesita urgentemente recuperar el control de sus cárceles. Esto no es negociable ni polémico. Que los líderes pandilleros sigan operando desde las prisiones es una vergüenza nacional. El Estado guatemalteco debe ser capaz de controlar sus propios centros de detención. El Salvador construyó el SECOT. Guatemala necesita infraestructura carcelaria moderna que permita aislar completamente a los líderes pandilleros. No necesariamente una réplica exacta del SECOT, pero sí cárceles de máxima seguridad donde se bloqueen las comunicaciones, se prohíban las visitas que facilitan la coordinación criminal, y se implemente seguridad estricta que impida la introducción de teléfonos y armas. El Plan Renovación intentó esto pero fracasó porque no fue lo suficientemente contundente. No basta con trasladar a líderes pandilleros a una cárcel si esa cárcel sigue teniendo los mismos problemas de corrupción y falta de control. Se necesita inversión seria en infraestructura y en personal penitenciario bien capacitado y bien pagado que no sea vulnerable a la corrupción. Guatemala también necesita presencia permanente del Estado en territorios controlados por pandillas. El Plan Control Territorial de El Salvador demostró que la ocupación territorial continua funciona mejor que los operativos esporádicos. En lugar de llegar, hacer capturas y retirarse, se necesita establecer bases permanentes de policía y ejército en las zonas más conflictivas. La coordinación interinstitucional debe mejorar radicalmente. En Guatemala hay descoordinación entre la Policía Nacional Civil, el Ministerio Público y el sistema judicial. Delincuentes son capturados y liberados rápidamente por falta de pruebas o procesos mal integrados. Esto genera frustración en las fuerzas de seguridad y sensación de impunidad en los criminales. El Salvador logró que la Fiscalía y el sistema judicial trabajaran de manera coordinada con la policía. Los procesos se agilizaron. Las condenas se obtuvieron más rápidamente. Guatemala necesita eliminar los cuellos de botella burocráticos que permiten que criminales conocidos sigan en las calles a pesar de tener órdenes de captura pendientes. La ejecución de las más de 23.000 órdenes de aprehensión pendientes debería ser una prioridad absoluta. No se puede hablar de combatir el crimen cuando hay miles de criminales conocidos circulando libremente porque las autoridades no tienen la capacidad operativa de capturarlos. Se necesita una campaña intensiva de ejecución de órdenes de captura similar a las que se han hecho en otros países. Ahora bien, sobre el régimen de excepción y la suspensión de garantías constitucionales, aquí es donde Guatemala debe ser más cuidadosa. No necesariamente tiene que copiar exactamente el modelo salvadoreño. Hay alternativas intermedias que podrían ser igualmente efectivas sin sacrificar tanto los derechos constitucionales. Guatemala podría fortalecer las leyes existentes en lugar de suspender garantías. Podría crear legislación específica antiextorsión con penas más severas. Podría tipificar la pertenencia a pandillas como delito de terrorismo sin necesidad de estado de excepción. Podría acelerar los procesos judiciales sin eliminar el derecho a la defensa. El equilibrio es posible si hay voluntad política. El estado de sitio decretado en enero de 2026 en Guatemala es temporal y específico. Es una herramienta para un momento de crisis, pero no puede convertirse en la normalidad permanente como en El Salvador. Guatemala debe usarlo para ganar tiempo mientras implementa reformas estructurales más profundas. La experiencia salvadoreña también enseña que la comunicación política es fundamental. Bukele logró convencer a la población salvadoreña de que su estrategia funcionaba. Mostró resultados tangibles rápidamente. Usó las redes sociales para documentar capturas, operativos y logros. Generó confianza en que el Estado finalmente estaba actuando con determinación. El gobierno guatemalteco ha fallado en la comunicación. No ha logrado transmitir un mensaje claro de que tiene una estrategia coherente. Los guatemaltecos no ven resultados tangibles. No sienten que el Estado los esté protegiendo. Esta percepción alimenta el clamor por un líder más contundente estilo Bukele. Guatemala necesita un discurso político que inspire confianza. Que muestre que hay un plan, que hay determinación, que hay resultados medibles. No basta con declarar estados de sitio reactivamente. Se necesita una estrategia integral de largo plazo comunicada claramente a la ciudadanía. También es crucial atacar las causas estructurales que el modelo Bukele descuidó. Guatemala debe combinar la mano dura contra las pandillas con programas de prevención efectivos. Oportunidades educativas y laborales para jóvenes en riesgo. Recuperación de espacios públicos. Programas deportivos y culturales en las comunidades. Intervención temprana en familias vulnerables. La corrupción institucional debe enfrentarse simultáneamente con la violencia pandillera. Porque ambas están conectadas.
Las pandillas operan desde las cárceles porque hay guardias corruptos. Siguen extorsionando porque hay policías corruptos que no investigan. Quedan libres porque hay fiscales y jueces corruptos. Sin combatir la corrupción, cualquier estrategia de seguridad será insuficiente. El presidente Arévalo señaló que detrás de los ataques de enero de 2026 hay grupos que se benefician de la corrupción que crecen en las sombras. Mencionó que en 2026 Guatemala recuperará su sistema de justicia, en referencia al cambio de fiscal general programado para mayo. Esto sugiere que el gobierno es consciente de que el problema de seguridad tiene una dimensión de corrupción institucional. La renovación del Ministerio Público y de la Corte de Constitucionalidad podría ser una oportunidad para fortalecer las instituciones. Pero solo si los nuevos funcionarios son personas íntegras comprometidas con el Estado de Derecho. Si son simplemente leales políticos del gobierno, la situación no mejorará. Guatemala necesita instituciones fuertes, no funcionarios obedientes. Aquí está la diferencia fundamental entre lo que Guatemala necesita y el modelo Bukele. El Salvador apostó por concentrar poder en el Ejecutivo y debilitar pesos y contrapases. Guatemala debería apostar por fortalecer instituciones independientes que funcionen eficientemente. El Salvador sacrificó democracia por seguridad. Guatemala debería buscar seguridad fortaleciendo su democracia. ¿Es esto más difícil? Absolutamente. ¿Toma más tiempo? Sin duda. ¿Es menos espectacular que las capturas masivas? Probablemente. Pero construye un sistema sostenible que no depende de un líder mesiánico. Que respeta derechos humanos mientras combate el crimen. Que fortalece instituciones permanentes en lugar de caudillos temporales. Guatemala tiene además ventajas que El Salvador no tenía. Es un país más grande con más recursos. Tiene una economía más diversificada. Puede aprender tanto de los aciertos como de los errores salvadoreños. No tiene que inventar el modelo desde cero, puede adaptar lo que funciona y evitar lo que no. La cooperación regional también es clave. Barrio 18 y Mara Salvatrucha son problemas transnacionales. Operan en El Salvador, Guatemala, Honduras y Estados Unidos. La estrategia debe ser regional. Guatemala no puede resolver el problema de las pandillas sola si los pandilleros simplemente se mueven a Honduras cuando se sienten presionados. El Salvador bajo Bukele ha demostrado disposición a colaborar regionalmente en temas de seguridad. Guatemala debería profundizar esa cooperación. Compartir inteligencia. Coordinar operativos. Extraditar criminales. Bloquear rutas de escape. Las pandillas actúan regionalmente, la respuesta debe ser regional. Estados Unidos también tiene un papel fundamental. Es allí donde muchas de estas pandillas nacieron antes de ser deportadas a Centroamérica. Las políticas migratorias estadounidenses, especialmente las deportaciones masivas, contribuyeron a exportar el problema pandillero a la región. Estados Unidos debería ser un socio activo en la solución, no solo un observador crítico. La asistencia técnica, financiera y de inteligencia de Estados Unidos podría marcar una diferencia significativa. Guatemala debería buscar un partnership estratégico similar al que Colombia tuvo con el Plan Colombia para combatir el narcotráfico. No se trata de ceder soberanía, sino de reconocer que el problema tiene dimensiones internacionales que requieren cooperación internacional. Ahora bien, seamos realistas sobre lo que piensa la mayoría de guatemaltecos. Para el ciudadano común que ve cómo asesinan a 10 policías en un fin de semana, que paga extorsiones para poder trabajar, que tiene miedo de salir de noche, las sutilezas democráticas importan menos que la seguridad inmediata. El clamor popular por un Bukele no surge de preferencias ideológicas, surge de desesperación real. Millones de guatemaltecos ven los resultados en El Salvador y quieren eso para su país. No necesariamente entienden o les preocupan las implicaciones constitucionales del régimen de excepción. Lo que ven es que los salvadoreños ya no viven con miedo y ellos sí. Que en El Salvador las pandillas fueron derrotadas y en Guatemala siguen matando. Que Bukele hizo lo que prometió y el gobierno guatemalteco parece incapaz de protegerlos. Esta percepción es peligrosa para la democracia guatemalteca porque crea las condiciones para que un líder autoritario pueda llegar al poder con apoyo popular masivo. La historia de América Latina está llena de ejemplos de democracias que se debilitaron porque los gobiernos democráticos no lograron resolver problemas urgentes de seguridad y un líder de mano dura prometió orden. Por eso es tan urgente que el gobierno guatemalteco actúe decisivamente ahora. No puede permitirse más años de cifras de violencia crecientes. No puede seguir con estrategias tibias que no producen resultados. Necesita demostrar que la democracia puede ser tan efectiva como la mano dura para resolver el problema de las pandillas. El estado de sitio de 30 días es un primer paso. Pero 30 días no son suficientes para desmantelar estructuras criminales consolidadas durante décadas. Después del estado de sitio, ¿qué viene?
Esa es la pregunta que el gobierno debe responder con claridad. No puede ser solo volver a la normalidad anterior porque esa normalidad era inaceptable. Se necesita un plan integral de seguridad que incluya reforma penitenciaria, fortalecimiento policial, mejora del sistema de justicia, prevención del delito, ataque a la corrupción y recuperación territorial. Y sobre todo, se necesita la voluntad política para ejecutar ese plan sin importar los intereses que se afecten ni las resistencias que se enfrenten. Porque hagamos una pausa aquí para reconocer una verdad incómoda. Parte de la violencia pandillera en Guatemala existe porque hay sectores poderosos que se benefician de ella o que al menos toleran su existencia. Políticos corruptos que usan a las pandillas para fines electorales. Empresarios que pagan protección y consideran ese costo como parte de hacer negocios. Funcionarios que reciben sobornos para permitir que las pandillas operen. Combatir realmente a las pandillas significa enfrentar a estos sectores. Por eso es tan difícil. Por eso requiere liderazgo político excepcional. Por eso la comparación con Bukele es tan relevante. Porque él demostró estar dispuesto a enfrentar cualquier resistencia para lograr sus objetivos de seguridad. La pregunta es si el liderazgo guatemalteco tiene esa misma determinación. El presidente Arévalo llegó al poder con una agenda de transparencia y lucha contra la corrupción. Su victoria fue vista como un triunfo democrático contra estructuras corruptas enquistadas en el Estado. Pero los resultados en seguridad de su segundo año han sido decepcionantes. Los datos muestran deterioro, no mejora. Las promesas de transformación no se han materializado en las calles. Esto no significa que Arévalo no tenga buenas intenciones o que su gobierno no enfrente obstáculos reales. La Fiscalía General Consuelo Porras, sancionada internacionalmente por corrupción, ha sido un obstáculo evidente. El Congreso ha bloqueado iniciativas. Las estructuras corruptas han resistido. Pero la ciudadanía no vive de justificaciones, vive o muere según los resultados concretos. El cambio de fiscal general en mayo de 2026 podría ser un momento decisivo. Si el nuevo fiscal es independiente y comprometido con la justicia, podría desbloquear investigaciones y procesos que Porras obstruyó. Si es simplemente un operador político, será otra oportunidad perdida. Guatemala está en una encrucijada donde las decisiones de los próximos meses determinarán si el país avanza hacia seguridad y justicia o sigue hundiéndose en violencia y corrupción. Volvamos a la pregunta central. ¿Guatemala necesita un Bukele? La respuesta es, Guatemala necesita resultados como los de Bukele, pero idealmente logrando un mejor equilibrio entre seguridad y derechos humanos, entre efectividad y democracia, entre soluciones inmediatas y sostenibilidad a largo plazo. ¿Puede lograrse? La evidencia internacional sugiere que sí es posible. Colombia logró reducir dramáticamente la violencia sin sacrificar completamente su democracia. México en ciertos estados ha implementado modelos de seguridad efectivos respetando derechos. No es fácil, pero es posible con liderazgo adecuado, inversión suficiente y voluntad política sostenida. Guatemala tiene los recursos para hacerlo. Tiene profesionales capacitados en seguridad. Tiene apoyo potencial de la comunidad internacional. Tiene el ejemplo cercano tanto de lo que funciona como de lo que debe evitarse. Lo que ha faltado es la voluntad política para tomar decisiones difíciles y sostenerlas en el tiempo. La realidad es que la mayoría de guatemaltecos en este momento dirían que sí, que necesitan un Bukele. Porque están cansados de promesas incumplidas. Porque ven a sus vecinos salvadoreños vivir en paz mientras ellos viven con miedo. Porque después de décadas de violencia pandillera quieren resultados, no discursos sobre procesos democráticos. Este sentimiento es comprensible y debe ser escuchado por las autoridades. Pero también debe ser canalizado hacia soluciones que no hipotequen el futuro democrático del país. Porque modelos autoritarios funcionan mientras el líder autoritario es capaz y tiene buenas intenciones. Pero ¿qué pasa cuando ese líder se va o cuando sus intenciones cambian? Las instituciones débiles que dejó atrás no pueden mantener el orden. El desafío para Guatemala es construir instituciones fuertes que puedan combatir el crimen efectivamente sin depender de líderes mesiánicos. Es más difícil, toma más tiempo, es menos glamoroso, pero es más sostenible. La seguridad no debería depender de quién es el presidente, debería estar garantizada por instituciones permanentes que funcionan independientemente de quien las dirija. Guatemala está en un momento crítico. Los ataques de enero de 2026 fueron una demostración de poder de las pandillas. Un mensaje de que pueden golpear al Estado cuando quieran. La respuesta del gobierno con el estado de sitio fue necesaria pero insuficiente si no viene acompañada de cambios estructurales profundos. Los próximos meses mostrarán si Guatemala tomó en serio la lección o si simplemente dejará pasar la crisis como ha pasado tantas otras. Si implementa reformas reales o si vuelve a la normalidad inaceptable de violencia creciente e impunidad generalizada.
Los guatemaltecos merecen vivir sin miedo. Merecen poder trabajar sin pagar extorsiones. Merecen que sus hijos crezcan sin ser reclutados por pandillas. Merecen un Estado que los proteja efectivamente. Si el gobierno democrático no puede darles eso, eventualmente buscarán alternativas menos democráticas. Esta es la lección que América Latina ha aprendido dolorosamente a lo largo de su historia. Cuando las democracias no resuelven problemas urgentes, la gente pierde fe en la democracia. Cuando los gobiernos elegidos no protegen a sus ciudadanos, los ciudadanos buscan protectores más fuertes aunque sean menos democráticos. Guatemala no debe llegar a ese punto. Debe demostrar que la democracia puede ser efectiva, que el respeto a los derechos humanos es compatible con la seguridad ciudadana, que se puede derrotar a las pandillas sin convertirse en un Estado policial, que hay alternativas al autoritarismo que funcionan. Pero esto requiere liderazgo excepcional, inversión significativa, reformas profundas y sobre todo voluntad política inquebrantable. Requiere estar dispuesto a enfrentar intereses poderosos, a tomar decisiones impopulares en el corto plazo para lograr resultados en el largo plazo, a construir consensos pero también a actuar decisivamente cuando sea necesario. La pregunta final no es si Guatemala necesita un Bukele. La pregunta es si el liderazgo guatemalteco está dispuesto a hacer lo necesario para dar a los guatemaltecos los resultados que Bukele dio a los salvadoreños, pero haciéndolo de una manera que fortalezca en lugar de debilitar las instituciones democráticas. El tiempo se está agotando. La paciencia de los guatemaltecos se está agotando. Las opciones se están reduciendo. Guatemala está en una encrucijada donde debe decidir qué tipo de país quiere ser. Un país donde la democracia y la seguridad conviven o un país donde tiene que sacrificar una para obtener la otra. Los salvadoreños hicieron su elección. Eligieron seguridad con menos democracia. Y la mayoría está satisfecha con esa elección porque para ellos el beneficio de caminar tranquilos por las calles supera el costo de menor libertad política. Esa es su decisión y debe ser respetada. Pero Guatemala aún tiene la oportunidad de elegir un camino diferente. De demostrar que es posible tener ambas cosas. De construir un modelo que otros países puedan estudiar no por su autoritarismo efectivo sino por su democracia efectiva. Para lograrlo necesita aprender del modelo Bukele tanto lo que debe adoptar como lo que debe evitar. Necesita la contundencia sin el autoritarismo. Necesita la efectividad sin la concentración de poder. Necesita los resultados sin el sacrificio de derechos fundamentales. ¿Es esto posible? Solo el tiempo lo dirá. Pero lo que es seguro es que Guatemala no puede seguir como está. El status quo de violencia creciente e impunidad generalizada es insostenible. Algo tiene que cambiar. Y tiene que cambiar pronto. Porque cada día que pasa sin acción decisiva, mueren más guatemaltecos. Cada semana que transcurre sin reformas estructurales, más comercios cierran por extorsiones. Cada mes sin resultados concretos, más familias pierden la esperanza. Y cuando la esperanza se pierde completamente, cuando la desesperación se vuelve total, es cuando las democracias colapsan y los autoritarismos emergen con el aplauso popular. Guatemala está corriendo contra ese reloj. Y la pregunta no es si necesita un Bukele, sino si puede darse el lujo de no actuar con la misma determinación que Bukele mostró, aunque por caminos más democráticos y respetuosos de los derechos humanos. La pelota está en la cancha del gobierno guatemalteco. Los guatemaltecos están observando, están comparando, están evaluando. Y eventualmente, tomarán sus propias decisiones sobre qué tipo de liderazgo quieren y necesitan. Nosotros te hemos presentado los datos de ambos lados. Los logros impresionantes de El Salvador y sus costos democráticos. La crisis profunda de Guatemala y las opciones que tiene disponibles. Ahora la pregunta es para ti que estás viendo este video. ¿Qué piensas? ¿Guatemala necesita un Bukele? ¿Estás dispuesto a sacrificar garantías democráticas por seguridad? ¿Crees que hay alternativas que el gobierno guatemalteco no está explorando? ¿Qué harías tú si estuvieras en posición de tomar decisiones? Déjanos tu opinión en los comentarios. Este es un debate que Guatemala necesita tener. Un debate honesto, basado en datos, sobre el futuro del país. Todos los guatemaltecos tienen derecho a opinar porque todos están afectados por esta crisis de seguridad. Si este video te pareció útil, compártelo con otros guatemaltecos. Este análisis necesita llegar a la mayor cantidad de personas posible. Necesitamos que se hable de estos temas con información verificable, no solo con emociones o propaganda política. Suscríbete al canal Líder de Líderes si quieres seguir recibiendo análisis profundos sobre los temas políticos más importantes de América Latina. Activamos las notificaciones para que no te pierdas ningún video. Y déjanos en los comentarios sobre qué otros temas quieres que hagamos análisis. Guatemala está en un momento decisivo de su historia.
Las decisiones que se tomen en los próximos meses determinarán el futuro de millones de personas. Es responsabilidad de todos los guatemaltecos, dentro y fuera del país, participar en este debate con seriedad y con la información correcta. Porque al final del día, no se trata de ideologías políticas ni de lealtades partidarias. Se trata de vidas humanas. De familias que quieren vivir en paz. De jóvenes que merecen un futuro sin violencia. De un país que tiene el potencial de ser grande pero que está siendo destrozado por la criminalidad. Guatemala merece mejor. Los guatemaltecos merecen mejor. Y es posible lograrlo. Pero solo si hay voluntad política, determinación inquebrantable y disposición a hacer lo que sea necesario, de la manera correcta, para devolverle la paz a este país. Esa es la verdad sobre la crisis de seguridad que el gobierno no ha podido frenar en este 2026. Y esa es la pregunta que Guatemala debe responder: ¿qué estamos dispuestos a hacer para recuperar nuestra seguridad sin perder nuestra democracia?